Hay historias que no comienzan con un grito, ni con una escena evidente de violencia. Empiezan en silencio, en la rutina, en la confianza que depositamos en quienes nos rodean. El caso que hoy nos convoca pertenece a esa categoría inquietante, una historia donde el peligro no se anunciaba, no tenía forma ni olor, y se movía con naturalidad entre tazas de té, cubiertos de comedor y conversaciones cotidianas. En la ciudad inglesa de St. Albans, a comienzos de la década de 1970, la normalidad fue lentamente corroída por algo invisible. Durante meses, nadie supo que el verdadero riesgo no estaba en las calles ni en la oscuridad, sino en la mente de un joven aparentemente común. Este es el caso del talio en St. Albans, una historia que obliga a preguntarnos hasta qué punto podemos conocer realmente a otra persona. Graham Young nació en 1947 en Inglaterra, en una época marcada por la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Su infancia no estuvo rodeada de grandes tragedias visibles, pero sí de una profunda sensación de aislamiento. Desde muy joven, Graham mostró una personalidad retraída, introspectiva, con dificultades para conectar emocionalmente con los demás. Mientras otros niños encontraban interés en juegos o deportes, él se sentía atraído por libros de química, venenos y procesos biológicos. No era una curiosidad pasajera, era una obsesión silenciosa que fue creciendo con los años. En su entorno familiar, Graham era visto como un muchacho extraño, inteligente pero distante. Su madre murió cuando él era adolescente, un hecho que marcó profundamente su desarrollo emocional. La pérdida reforzó su tendencia al aislamiento y a la introspección. Su padre, incapaz de comprender del todo el mundo interior de su hijo, optó muchas veces por la negación o la minimización de sus comportamientos excéntricos. En una sociedad donde la salud mental aún era un tema incómodo, Graham aprendió pronto a ocultar sus pensamientos más oscuros detrás de una apariencia tranquila. Durante su adolescencia, su interés por los venenos se volvió más específico. No se trataba solo de leer sobre ellos, sino de entenderlos, de experimentar. Graham comenzó a realizar pruebas con animales pequeños, justificándolo ante sí mismo como experimentos científicos. Para él, no había una línea clara entre la curiosidad académica y el daño real. Esa frontera, que para la mayoría resulta evidente desde la infancia, en su mente parecía difusa, casi inexistente. A los 14 años, Graham dio un paso que cambiaría su vida y la de quienes lo rodeaban. Empezó a experimentar con el talio, una sustancia altamente tóxica que en aquel entonces se utilizaba en productos para el control de plagas. El talio tiene una característica particularmente peligrosa. Es incoloro, inodoro y fácilmente soluble. Para alguien con conocimientos básicos de química, representaba el veneno perfecto. Graham lo sabía. Los primeros indicios de que algo no estaba bien aparecieron dentro de su propio hogar. Su familia comenzó a enfermar de manera inexplicable. Los síntomas eran confusos, cambiantes, difíciles de diagnosticar. Durante un tiempo, nadie sospechó de un envenenamiento. Fue solo cuando Graham mismo mostró signos evidentes de haber ingerido talio que la verdad empezó a salir a la luz. En un giro inquietante, se descubrió que él mismo se había administrado el veneno, como parte de sus experimentos. Las autoridades intervinieron y Graham fue internado en un hospital psiquiátrico especializado. Tenía apenas 15 años. Los médicos diagnosticaron en él una personalidad profundamente perturbada, con una fascinación peligrosa por el control y la muerte. Sin embargo, también observaron a un joven capaz de comportarse de manera educada, reflexiva y aparentemente arrepentida. Durante su internamiento, Graham se mostró colaborador. Leía, estudiaba, conversaba con los profesionales. Con el tiempo, convenció a muchos de que había cambiado. Después de varios años bajo tratamiento, fue liberado. Tenía poco más de 20 años cuando regresó a la vida civil. Para quienes creían en la rehabilitación, su caso parecía un ejemplo de éxito. Consiguió trabajo en una fábrica en St. Albans, una ciudad tranquila, de ritmo pausado, donde la comunidad tendía a confiar en sus miembros. Graham encajó sin dificultad. Era puntual, reservado, correcto. Nadie imaginaba que su antigua obsesión seguía intacta.
El regreso de Graham a la sociedad marcó el inicio de la etapa más oscura del caso. En la fábrica donde trabajaba, compartía espacios comunes con decenas de personas. El comedor, los utensilios, las bebidas calientes formaban parte de la rutina diaria. Poco a poco, algunos empleados comenzaron a sentirse mal. Al principio, los síntomas parecían aislados: fatiga, malestar general, problemas gastrointestinales. Nadie conectó los puntos. Con el paso de las semanas, los casos se multiplicaron. La confusión crecía. Algunos trabajadores necesitaron atención médica. Otros tuvieron que ausentarse por largos periodos. Los médicos locales estaban desconcertados. No había una causa clara. Fue solo cuando una de las víctimas presentó signos que recordaban a una intoxicación por metales pesados que se encendieron las alarmas. Las pruebas confirmaron la presencia de talio. La noticia sacudió a St. Albans. La idea de que alguien estuviera envenenando deliberadamente a personas en un entorno laboral resultaba casi impensable. La policía inició una investigación exhaustiva. Se analizaron alimentos, bebidas, utensilios. El patrón comenzó a delinearse lentamente, y todas las miradas terminaron posándose en Graham Young. Para los investigadores, el pasado de Graham no podía ser ignorado. Su historial con el talio, su internamiento previo, su conocimiento químico, lo convertían en el principal sospechoso. Cuando fue interrogado, Graham se mostró calmado, incluso cordial. Negó cualquier responsabilidad, pero su actitud despertaba una inquietud difícil de describir. No mostraba miedo ni indignación. Más bien, parecía observar el proceso con una curiosidad distante. Las pruebas se acumularon. Se encontraron rastros de talio en objetos a los que Graham tenía acceso directo. Algunos compañeros recordaron comentarios extraños, bromas incómodas sobre venenos y enfermedades. Poco a poco, la imagen del empleado discreto se resquebrajó. Finalmente, Graham fue arrestado y acusado formalmente. El juicio fue un momento de confrontación para la sociedad británica. Graham Young fue declarado culpable de asesinato y de múltiples intentos de asesinato. La sentencia fue severa: cadena perpetua. A diferencia de su primera detención, esta vez no habría una segunda oportunidad. La justicia reconocía que su peligrosidad no había sido erradicada, solo contenida temporalmente. Las consecuencias del caso fueron profundas. Se revisaron los protocolos de seguridad en hospitales psiquiátricos y los criterios para la liberación de pacientes con antecedentes violentos. También se reguló de manera más estricta el acceso a sustancias tóxicas como el talio. Pero más allá de las reformas, quedó una herida invisible en la comunidad. La confianza había sido traicionada. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Graham Young plantea preguntas complejas. No encaja fácilmente en el estereotipo del criminal impulsivo o emocional. Su comportamiento era metódico, planificado, carente de explosiones visibles de ira. Para él, el acto de envenenar parecía más un experimento que un crimen. Las víctimas no eran personas con historias propias, sino variables dentro de un proceso que él necesitaba controlar. Muchos expertos han señalado rasgos compatibles con una psicopatía de alto funcionamiento. Graham mostraba una notable falta de empatía, una capacidad para imitar emociones socialmente aceptadas y una necesidad profunda de dominio. El veneno le ofrecía algo que otros métodos no: anonimato, poder silencioso, la posibilidad de observar el deterioro sin exponerse directamente. También es importante considerar el fracaso del sistema. Graham fue evaluado, tratado y liberado por profesionales que creían sinceramente en su recuperación. No hubo negligencia intencional, sino una sobreestimación de su capacidad de cambio y una subestimación de su mundo interno. Este caso nos recuerda que la rehabilitación no es una fórmula matemática y que algunos individuos requieren un seguimiento mucho más riguroso. En última instancia, el caso del talio en St. Albans nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. El mal no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces se esconde detrás de la inteligencia, de la educación, de la aparente normalidad. Reconocerlo no significa vivir con miedo, sino aceptar que la comprensión del otro es siempre parcial. Esta historia no busca provocar horror, sino reflexión. Nos invita a pensar en los límites del conocimiento humano, en la fragilidad de la confianza y en la responsabilidad colectiva
de proteger a los más vulnerables, porque cuando el peligro es invisible, la única defensa real es la atención, la empatía y la voluntad de mirar más allá de las apariencias.